Receta número 132 de Python 3. Nos han solicitado que personalicemos el formato de cadenas de caracteres en una clase. Un caso particular donde resulta interesante realizar esta tarea es cuando cada vez que queremos formatear un objeto de una clase particular, usamos la función format. Entonces, si nosotros especificamos un objeto y lo pasamos a format, queremos un formato personalizado y eso es lo que vamos a hacer en esta receta. Iniciemos creando una clase, llamémosla fecha, class fecha, y entonces va a tener inicialmente un constructor, el constructor init, y le vamos a pasar tres argumentos, el mes y el día. Asignemos atributos, año, mes y día. Listo. Ya inicializamos el constructor, ya lo creamos. Podemos sobreescribir la función format para esta clase. Decimos def format. Notemos que esta versión de format nos agrega un argumento extra. Este argumento nos sirve para especificar uno de los formatos a utilizar dentro de un conjunto disponible. Vamos a llamar a este argumento código, sencillamente. ¿Vale? Entonces, si el usuario no escribe un argumento, vamos a dejarlo, o sea, argumento para código, vamos a dejarlo como una de las opciones de formato. Entonces decimos if código es igual a la cadena vacía. Entonces lo que vamos a especificar ahí es el siguiente formato, donde la fecha esté con año, mes y día. ¿Listo? Ahora, antes de continuar, vamos a declarar aquí un atributo de clase, lo vamos a llamar formatos, con guión al principio para usar la convención de atributo de clase. Entonces, le vamos a asignar una expresión de diccionario con los siguientes datos. Un formato disponible va a ser año, mes, día y va a tener la siguiente expresión de formato. Abrimos comillas y aquí utilizamos un especificador de formato en donde tenemos un objeto dado, llamémoslo O, y ese objeto en este caso tiene el año, que sería el atributo año, acnio. ¿Listo? Ahora el mes. Usamos una expresión similar, decimos mes y luego día. Día ya quedó. Vamos a crear otro, copiemos este y lo adaptamos. Otro formato disponible va a ser mes, día, año. Entonces cambiemos esto, mes, día, año. ¿Listo? Uno más. Día, mes, año. Otro formato que vamos a tener disponible. Vamos a escribir aquí día, mes y año. Acnio, el atributo acnio, que está definido en la clase fecha. Vale, entonces vamos a obtener el código seleccionado, el código de formato. Entonces decimos aquí formato y desde el atributo de clase formatos vamos a obtener ese valor, especificando aquí código. Finalmente hacemos un return y aquí especificamos formato.format y enviamos un argumento nombrado o igual a self. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? O va a ser este elemento y self va a ser el objeto actual que tiene estos tres atributos. Por eso somos capaces de utilizar estos atributos año, mes, día aquí dentro. ¿Vale? En cualquiera de los formatos. Listo, terminamos aquí. Eso es lo que necesitamos para la clase fecha, no más. Ya hemos sobrescrito la representación format para el objeto fecha. Hagamos pruebas. Creamos aquí pruebas, dos puntos. Creemos un objeto fecha. Decimos fecha. Creémoslo con esta fecha 2019 2/21. Mostremos en pantalla el resultado de invocar la función format. Aquí viene lo interesante. Notemos que vamos a utilizar format
y a format le vamos a pasar nuestro objeto, y como nuestro objeto fecha tiene sobrecargado este método format, entonces él va a utilizar esta implementación particular personalizada que hemos escrito. Ejecutemos y aquí tenemos año, mes, día. ¿Por qué está utilizando ese formato? A razón de esto, porque estamos pasando la cadena código vacía. Ok, podemos formatearlo con otro de los formatos disponibles. Entonces, cuando invoquemos format, vamos a decirle que utilice mes, día, año. Es decir, este formato de acá. Volvamos a ejecutar Control Shift F10 y aquí tenemos la representación alternativa para el formato de la fecha. Dupliquemos esto y escribamos aquí otro de los formatos, día, mes, año. Volvemos a ejecutar y aquí obtenemos la representación. Muy fácil. Vale. También podríamos utilizar este mecanismo alternativo que sería invocar la función format sobre una literal string que tiene formatos, especificadores de formato. Print, podemos escribir aquí la fecha es 2 puntos y notemos esto. Este va a ser nuestro placeholder para lo que vamos a pasar a format, que sería el objeto fecha que está localizado en la variable f. Aquí volvemos a obtener este resultado que equivale a este mismo. Podemos duplicar esta parte y ahora en lugar de dejar vacías las llaves, especificamos este especificador de formato, mes, día, año. O sea, estamos utilizando esta cadena aquí mismo. Volvamos a ejecutar. Genial. Y la última opción que tenemos entre los formatos disponibles, día, mes, año, volvemos a ejecutar. Y este resultado corresponde con este mismo, pero somos capaces aquí de agregar más texto para la salida que queremos mostrar en alguna aplicación, en algún reporte o en alguna página, ¿vale? Vale, llegamos al final de esta receta y hemos podido ver cómo crear una implementación personalizada de format, sobreescribiendo el método format que viene en los objetos que creemos nosotros mismos. Por ejemplo, en este caso creamos fecha y esta clase hereda de forma implícita de object y object tiene todos estos atributos de comportamiento, el atributo format. Ok, y finalmente vimos cómo utilizar la función format para formatear un objeto de este tipo de la clase fecha y darle una representación de formato particular. Hasta la próxima.